en nuestro corazón, para que nuestro entendimiento y amor por la palabra que se va a exponer hoy día pueda ser completo, Señor, y usted sea agradado por nuestra disponibilidad. Padre eterno, Padre misericordioso, quedamos en sus manos y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Ricardo. ¿Qué tal, queridos? ¿Tienen su Biblia ahí? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a estar ahí en esta ocasión. Génesis capítulo 3. Ya hemos avanzado estos capítulos ya. Si se vieron, no pareciera que fuera tanto, pero en realidad hemos avanzado bastante ya con Génesis. Ahora, obviamente, en el capítulo 3, si podríamos resumirlo en una sola palabra, sería caída, y creo que eso sería suficiente. Pero vamos a dividirlo en 3 secciones, obviamente por la información que hay, y es necesario poder dividirlo en 3 secciones. Ya, por eso va a estar dividida básicamente en 3. La caída, que significa que vamos a hablar de lo que es la tentación, la caída y la responsabilidad, y la caída y sus consecuencias. Así que esos van a ser los 3 sermones que vamos a estar hablando de la caída. Ahora, obviamente, si ha leído Génesis, es interesante ver cómo va empezando a fluir más y más la información que el Señor nos ha dejado con referente al hombre, con referente a la salvación, más adelante con referente a la caída del hombre, en particular en Génesis, y la caída de los ángeles. Ahora, probablemente ya voy a contestar una de las preguntas que algunos hacen generalmente en Génesis. ¿Cuándo cayó Satanás? ¿Cuándo dejó de ser un ángel, digamos, bueno y pasó a ser Satanás el diablo? Bueno, voy a contestar esa pregunta posiblemente hoy día, en base a lo que vamos a estar viendo hoy. Pero obviamente necesitamos establecer algunas cosas y algunos panoramas. Deben recordar, obviamente, que hasta el momento hemos hablado de Adán, y obviamente al final del capítulo 2 empezamos a hablar de Eva. Hasta el momento pareciera ser que todo el panorama de Génesis o del paraíso es ideal, no necesita nada, ya obviamente necesitaba a la mujer, pero ya no necesita, la mujer ya está creada, su esposa, está totalmente completo Adán, y al parecer pareciera que está todo ideal, un panorama ideal para el hombre y su supervivencia, su subsistencia en la tierra. Dios le dijo: todo te ha dado para comer, ahí está, disfrútalo, labra, trabaja la tierra, básicamente es como hace ejercicio, manténla, cuídala, es tu responsabilidad, o sea, todo ideal. Entonces algo pasó. Y ahí llegamos a Génesis 3. Ahora, cuando empezamos leyendo Génesis 3, es interesante porque inicia de un sopetón hablando de una serpiente. Ya dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Bueno, obviamente, para comenzar quiero mencionar que obviamente miraré el texto de 2 formas, ya, para que no se pierda. La primera forma que voy a mirar el texto va a ser solamente viendo tal cual el texto. La serpiente es una serpiente, ya. Yo sé que usted hasta el momento está pensando: sí, pero es Satanás el diablo. Sí, pero aquí dice serpiente, hasta el momento no dice Satanás, dice serpiente. Vamos a dejarlo como serpiente y después vamos a hablarlo de una forma teológica, es decir, que obviamente Satanás el diablo, y a dar algunas cosas importantes referente a eso. Entonces vamos a enfocarnos en esas 2 áreas. Primero el texto y después las implicaciones del texto, para que no nos perdamos, ya, por si acaso. Ahora bien, no debemos olvidar que ya hablamos, como dije,
o ya hemos visto que Adán había puesto nombre a los animales. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 2? Dios le dice, ponle nombre a los animales del campo, y Adán les pone nombre a los animales, les pone nombre a su esposa, y de alguna manera hemos dicho que el hecho de que Adán le ponga nombre a los animales muestra un grado de autoridad. Eso, de hecho, eso es exactamente lo que hizo Dios con las cosas más grandes. ¿Se acuerdan? Dios dijo a la luz día, la llamó día. Y cada vez que la Biblia dice que alguien le pone un nombre a otro, está diciendo que tiene autoridad sobre ese otro. Y vemos eso muchas veces en el libro, en las Escrituras. Vemos cómo Dios le cambia el nombre o le pone nombre a las cosas, o le cambia el nombre a las personas. ¿Se acuerdan? Jacob. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has contendido. Y así hay muchos ejemplos, ¿cierto? Simón, Pedro, nosotros, y así hay muchos más. Así que cuando la Biblia habla de un tema del nombre, cuando hay alguien que le cambia el nombre o le pone nombre a algo, es básicamente una muestra de autoridad sobre ese algo, sobre ese alguien. Y en ese caso vemos cómo Adán, habiéndole puesto nombre a los animales, muestra un grado de autoridad dado por Dios a Adán, y obviamente sobre la creación, y eso también incluía a la serpiente. No solo eso, sino que no nos debemos olvidar que no solamente tenían autoridad, sino que también era un virregente, o podríamos llamar un virrey, un delegado de Dios en la tierra. Era una persona que estaba a cargo de esta tierra y tenía que cuidarlo, labrarla, en este caso obviamente el huerto en Edén. Y también tenía la semejanza y la imagen y semejanza de Dios, cosa que los animales no tienen. Entonces, en estricto rigor, como dije, Adán ahí está, en su huerto, feliz, dichoso, disfrutando de las labores. Ahora, el texto nos muestra algunas cosas importantes con referente a la serpiente, que son algunas características de la serpiente. Obviamente, muestra características que reflejan la naturaleza de este ser y que a la vez son interesantes al pensarlas y al poder estudiarlas. Fíjense que el texto dice, Génesis 3 dice, y la serpiente era astuta. Y ya empezamos con problemas. ¿Y qué se refiere? ¿Qué quiere decir astucia? ¿O qué es lo que es astucia? ¿A qué se refiere? Ahora, algunos piensan, porque tenía Satanás. En realidad pareciera ser que desde el comienzo de la creación de la serpiente, Dios la hizo con un tipo de astucia. Era astuta, por naturaleza. El texto en realidad muestra eso, que la serpiente en sí era astuta. Algunos teólogos piensan que eso fue el indicio de por qué Satanás ocupó una serpiente. En realidad no sé si fue eso o no hay ningún texto que lo avale tampoco, pero puede ser. Pero acá el texto dice que la serpiente era astuta. De hecho, como dije, Mateo 10, 16, ¿se acuerdan que el Señor, hablando de los discípulos, dicen, sean prudentes como serpientes? ¿Se acuerdan? Y es la misma palabra que se ocupa acá. La misma palabra que puede ser traducida astucia, puede ser traducida como prudente. Ahora, la palabra que se traduce aquí, obviamente, como astuto o astuta, es una palabra que se ocupa como básicamente una característica personal de alguien, y la idea básicamente principal tiene que ver con la agudeza mental. Esa persona que es como pilla, es como bien, como que la piensa y la hace. Es súper ese tipo de personas. Que son, uno dice soy pillo, cuando en el típico chino, ¿cierto? Uno dice soy pillo, como que tiene ese instinto de hacer las cosas a veces bien. ¿Y cómo lo hiciste? Bueno, lo pensé, junté esto y ahí está. Ya, esa es astucia, agudeza mental, tiene esa capacidad. Ahora, de hecho, la palabra como tal, no sé, si bien ese es el punto importante, tiene dos aspectos. Puede ser ocupada de una forma positiva y puede ser ocupada de una forma negativa. De hecho, a modo de ejemplo, podemos encontrar esta palabra acuñada a David cuando iba arrancando de Saúl. ¿Se acuerdan? Estaba escondiéndose porque Saúl lo quería matar. Y 1 Samuel 23, 30 y 22 dice Saúl a sus ejércitos, dicen, no va a estar ahí porque eres astuto.
La idea es inteligente, él no va a estar ahí, obvio. No vayan para ella si no va a estar ahí. Y esa es la idea, es una astucia no mala, sino una astucia positiva. Y la otra astucia, obviamente, podríamos hablar de una astucia negativa, ya que es acuñada en Génesis capítulo 3. Ya, después voy a agregar un poco de detalles. Ahora, volviendo a nuestro texto, se nos menciona que la serpiente era astuta, y de manera que si cortamos o si dejáramos ahí el texto, no nos diría mucho en realidad. A la serpiente astuta y se acabó. Y no sabríamos si esa astucia tiene que ver con algo positivo, como una característica natural buena, o una característica natural mala. Obviamente, en el inicio de la creación debemos recordar que Dios creó todo bueno en gran manera, ¿te acuerdas? Eso dice Génesis capítulo 1, verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Por lo tanto, la astucia de la serpiente, el inicio de su creación, era una astucia que perteneciente a su naturaleza, que era buena. No era malo, no era pecaminoso. La pregunta que siempre surge entonces, ¿cuándo pasó a ser una astucia pecaminosa? Eso se lo voy a contestar al final. Ya, así que presta atención, porque eso va a ser importante al desarrollo de lo que vamos a hablar. Así que aquí nos muestra por qué. Porque obviamente quiero ver las características de la serpiente, de la mujer, y ver obviamente al final lo que implica. Ahora, bajo ese sentido, obviamente, gracias al Señor que el texto continúa y nos permite ver que tal astucia era una astucia negativa, mala, pecaminosa. Obviamente no era carente de inocencia, tenía obviamente una perspicacia maligna. Ahora, otro aspecto que resalta de la serpiente relacionado a su característica como tal era que ella sobrepasaba en astucia todos los animales del huerto en relación a su astucia. Ella era inigualable. No había otro ser semejante a la serpiente en astucia. Y de hecho lo compara y dice, no hay otro como ella, y no había otro animal semejante a ella. Al fin y al cabo era parte de la creación de que el Señor había hecho. Pero una cosa es que la serpiente sea astuta y una muy diferente es que la serpiente hable, ¿cierto? Es cosas muy diferentes. Y fíjate qué pasó. El texto dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo o del huerto que Jehová Dios había hecho, y enfatiza, Dios lo hizo, Dios lo creó, es algo bueno. La serpiente era buena, es decir, la serpiente es buena, Dios la creó. Y dice ahí, la cual dijo a la mujer, y eso ya es extraño. Y yo lo leí así, pero ¿cómo no sé, Eva no se percató, no sé, algo raro aquí? Todos los animales lo dicen, el único animal que habla es la serpiente. Y es interesante porque dentro de la Biblia hay dos animales que hablan. ¿Se recuerdan? Uno es un burro y el otro es la serpiente. Y en los dos casos, ni Balaam se asombró porque el burro hablara, ni Eva se asombró porque la serpiente conversara. Como si fuese algo natural de los animales hablar. ¿Se ha fijado? No está bien. Yo veo a Balaam como que, ahí está el burro, ahora burro, porque casi se pone a hablar como si fuese la película de Trek con el burro. Todo natural. Y Eva pareciera ser algo muy parecido acá. Se pone a conversar con la serpiente como si fuese cualquier cosa, una cosa muy natural de los animales. ¿Ya? La cual dijo a la serpiente, fíjate, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y apareció la serpiente, y es una pregunta. La primera pregunta que salta de la serpiente hacia Eva es, ¿con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto? Ahora, en la Biblia podemos, como dije, la pregunta como tal acá es bien interesante porque, por ejemplo, tengo dos traducciones. Una traducción dice así, ¿por qué te ha mandado Dios que no comas de todos los árboles del jardín? Es una traducción de la Vulgata. Y una traducción en español de la versión griega del Antiguo Testamento dice, ¿por qué ha dicho Dios, nunca jamás comas de todo árbol del huerto?
La idea es, con que Dios te dijo que no comas nunca más de ningún árbol. Ahí está la pregunta. Y obviamente el punto de que la serpiente está resaltando aquí es básicamente decir, ¿es verdad que Dios te dijo que no comas de ningún árbol que Dios creó? ¿Es verdad? Y fíjate que empieza por una pregunta que pareciera inocente. Son ese tipo de preguntas que a veces los alumnos del instituto quieren hacer queriendo pillar al maestro. Más de una ocasión me pasó. Hermanos de diferentes edades me hacían preguntas, a veces sobre todo, a veces de griego, y yo les respondía, me miraban así, y yo decía, ahora yo te hago una pregunta, y le devolvía la pregunta, a ver si le gusta. Y dice, no sé la respuesta, ¿no? Entonces no haga la pregunta. Porque uno nota cuando hay perspicacia, esa perspicacia de querer pillar o querer ser superior a. Existe ese tipo de preguntas, y aquí está esa pregunta. Como que Dios te dijo que no debes comer de ningún árbol, que Él creó bueno en gran manera. Es verdad que Dios te dejó sin comer. Ahora, esta astucia o esta astuta pregunta obviamente apunta a decir básicamente, ¿es verdad que Dios es malo? ¿Es verdad que Dios te dejó? Y ahí apunta, o sea, Dios es malo, Dios no es bueno. Y al analizar la pregunta y ver la condición inicial de la creación, no solo no pareciera que Eva le llamara la atención, obviamente que el animal hablara, obviamente, sino que pareciera que tampoco le llama la atención que la serpiente supiera lo dicho por Dios. Una cosa es que hable y otra cosa es que sepa la información que se supone que solo Adán sabía. ¿Cómo lo sabe la serpiente? Y parece que a Eva no le llama la atención. Con que Dios te dijo que no tienes que comer de ningún árbol. Y yo creo que innatamente Eva pensó, no, Dios dijo eso, sí, pero parece que no pensó, ¿cómo sabe él algo que solo Adán y Dios sabían? Como que tampoco pensó eso. Y es interesante porque ahí se muestra la astucia. Ahí. Hace la pregunta y no dice, y todavía no se percata. Eva, y de hecho no se percató que estaba siendo probada o tentada por la serpiente. Ahora, como dije, Adán fue quien recibió el mandato. Y el problema aún más es que tampoco se asombró Eva de que la serpiente tuviera una capacidad tal de hacer esa pregunta. Una persona para hacer una pregunta así tiene que pensar muy bien lo que está haciendo, lo que está diciendo. No está diciendo cualquier tipo de pregunta. Y Eva tampoco vio eso. Por otro lado, cuando nos ponemos a pensar en la formulación de la pregunta que la serpiente hace a Eva, se nos presenta una máxima, un punto principal, un punto crucial en donde la serpiente empieza a convencer a la mujer de algo pequeño. Esta máxima es básica, pero fundamental en la vida de cualquier creyente. Básicamente es, Dios no es bueno y Dios es mentiroso. ¿Has pensado eso alguna vez? O probablemente no lo has pensado, pero lo vives. Que Dios no es bueno y que Dios a veces miente. Porque no cumple sus promesas. Y esa es la máxima, queridos. Básicamente lo que hace la serpiente es negar así no solo el carácter de Dios, sino que lo que Dios dice o lo que Dios hace tampoco es bueno. Todo lo que la Eva conocía hasta entonces, no, en realidad Dios no es así como se presenta. Es falso. Hace un tiempo atrás, a veces me gusta ver películas y hay un
actor que me gusta cómo actúa, valga la redundancia, que es Anthony Hopkins. Me gusta su forma de actuar, esa forma lúgubre que tiene de hacer ciertos personajes. Hay una película muy interesante que se llama Crimen Perfecto. Se trata básicamente de que él mata a su esposa y no hay evidencia. Llega la policía y no pueden ver que está la pistola disparada, pero no son la pistola no está disparada. Dice, la persona se murió con balazos, pero la pistola que supuestamente ocupó no fue disparada. ¿Cómo la mató? Y llega un abogado que en ese tiempo era joven, me acuerdo de la película, y que era el top one de los abogados, y era como el mejor. Y cuando van a la audiencia, el juez, como obviamente él era este hombre que había matado a su señora, era el acusado, todo acusado tiene un abogado. Y él le dice a su abogado, no te quiero como abogado, yo me defiendo. Y a la larga ya se defendió solo, y en una entrevista personal con el abogado acusador de él, le dice, cuando yo era pequeño, mi tío me dijo que encontrara en los huevos que él vendía fallas en cada huevo, y si lo encontraba, pues lo dejara aparte. Y él le dijo a este abogado, encontré 300 huevos, en realidad todos los huevos tenían una falla, y yo ya encontré la tuya. Y dijo, básicamente tu falla es que eres campeón. Y eso que nos dice, básicamente la serpiente sabía ver la falla, a dónde está, para dónde va. Y querido, es interesante que aquí la serpiente con su astucia mete una idea, no de forma directa, sino de forma indirecta. Dios no es bueno y Dios es mentiroso. Dios no cumple lo que dice. Fíjate que es interesante porque la mujer le contesta a la serpiente y mira lo que dice. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y uno dice, ¿viste? La mujer creía. Vamos a analizar lo que la mujer creía. En otras palabras, la mujer contestó que, básicamente que lo contrario a lo que la serpiente estaba preguntando. Ahora, si notamos, como dije, lo que la mujer está contestando a la serpiente no solo apunta en contra de la bondad de Dios, sino que también de la veracidad de Dios en relación a su palabra, en relación a su carácter, y todo lo que Dios hace es mentira. Y la mujer dice, bueno, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, más del dice, más del que está en medio no comeréis de él. Ahora bien, la pregunta que podemos hacer es, ¿cómo supo Eva de ese mandato? Ese mandato fue dicho a quién? Génesis 2, verso 17. 16-17 dice que fue Adán. Si ven sus Biblias ahí en Génesis 2, 16 y 17, Dios le dice a Adán lo siguiente. Dice así, mas del árbol, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Se lo dijo a quién? Al hombre. ¿Cómo supo la mujer? ¿Cómo supo Eva? Se lo dijo a Adán, lo más seguro. ¿Cómo se lo dijo? De forma oral. Ahora, eso es lo más obvio. Debemos recordar obviamente que el mandato fue dado a Adán, y obviamente lo más seguro que se lo comunicó a Eva. Va a decir que Adán comunicó ese mandato a Eva desde el momento de su creación, o sea, casi del momento que Dios la creó, dice, ya te cambio el nombre, tu nombre va a ser Eva, y Dios nos dijo, por si acaso, no hay que comer, no hay que comer. ¿Ya? ¿Entendiste? Sí, yo creo que sí dijo Eva. Ya. ¿Viste? Ese árbol no se come. Ya, no se come.
Dios dijo que no se come. Ahora, si notamos algo con respecto a la respuesta de la mujer, notaremos que lentamente empieza a ser seducida por la serpiente. Empieza a ser embaucada, disuadida por ella. Y si notamos la conversación de la serpiente con Eva, fíjate, la serpiente dice con que Dios ha dicho, y la mujer respondió, básicamente, dijo Dios, no comeréis de él. En otras palabras, la serpiente solo utiliza el nombre de Dios en forma general. Dios. Si tú ves todo el capítulo 2, desde el versículo básicamente 5 hacia adelante, siempre está el título Jehová, Dios. Siempre. En Génesis 1 siempre está el título de Dios, como el ser creador supremo. Pero en Génesis 2 siempre está Jehová, Dios. ¿Por qué? A ese Dios tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese Dios? Jehová. El Dios de Israel. Nuestro Dios. Pero cuando llegamos a Génesis 3, pareciera que la serpiente astutamente dice Dios, cualquier Dios. De forma general, ¿verdad? Así que Dios... y minimiza de alguna forma el nombre de Dios y lo omite. Y lo saca. Y Eva hace exactamente lo mismo. Ah, sí, Dios. Le quita el nombre. Lo ocupa de una forma muy general, sin considerarlo. Y uno podría decir, ¿pero qué tiene de malo? Bueno, tiene algo de malo que cuando no consideras a Jehová Dios. Querido, Dios hay muchos en el mundo. Como dijo Pablo, ciertamente hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros ciertamente hay un Dios, ¿cierto? Hay muchos que se llaman dioses. Y Satanás lo sabe. Y desde ese inicio, fíjate que dice Dios, así que Dios te dijo, sí, Dios. Y lo primero que hace es reducir, básicamente, de una forma general e impersonal al Dios de Israel, y de igual manera la mujer cayendo básicamente en ese juego, lo único que hace es generalizar a Dios, el nombre de Dios, y hablar de él como un ser más y nada más, y no como el Dios vivo y verdadero. Dice, sí, Dios, y eso es la primera. Fíjate, empezó a dar un pequeñito. Segundo, se nos menciona que el Señor dice a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué respondió Eva? Eva dice, de los frutos de los árboles del huerto podremos comer. ¿Qué omitió? Fíjate, Dios dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer. Eso dijo Dios a Adán. Y Eva respondió a la serpiente, de los frutos de los árboles del huerto podremos comer. ¿Qué palabra omitió? Todo. Con esas palabras ya no son todos los árboles, sino algunos árboles. Ya no se puso en la vereda de la bendición. Estamos bien acá, no, como que... sí, en realidad. Como que... sí, no son todos. Y lo que empieza a hacer es cambiar su perspectiva de la bendición de Dios, de la realidad donde Dios lo había puesto. La cambió. Ya no son todos, son algunos. En tercer lugar, el problema surge en realidad con la última parte de la declaración de Eva, cuando dice, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Si recordamos el mandamiento de Dios con Adán, básicamente, en ninguna parte del mandato dice no tocar. ¿Se fijaron de eso? Dios le dice a Adán, mira, todos los árboles del huerto podrás comer. El fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, porque el día que de él comieres ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Pero en ninguna parte dice no lo toques. No hay ningún lado donde dice no toques. Y yo creo que ahí empezaron las religiones.
añadiendo cosas a lo que Dios dice. Eva le añadió algo que Dios nunca dijo. Dios no dijo no tocar, pero Eva pensaba que sí, y eso muestra que Eva no estaba tan convencida de lo que Dios sabía, ni estaba tan firme de lo que Dios le había conversado. No estaba tan firme. Y fíjate que Satanás, en su astucia ataca al débil. Querido, es interesante ver que Satanás siempre va a atacar al débil. Lo va a atacar primero porque es más fácil. Es mucho más fácil. Querido, el lobo cuando va a comer la oveja no se come el que está en medio de la oveja, se come el que está más lejos. Entre más lejos mejor. Es así. Es natural. Ve los documentales si quieres ver una figura de cómo ataca un lobo. Un lobo no ataca en medio, toca en el punto porque es más fácil, más indefenso, no tiene nada. ¿Quién lo ayuda? Querido, aquí estaba Adán, estaba Eva, y Eva, al parecer, era más débil de convicción que Adán. Fíjate que empieza fácilmente a vacilar con ciertas declaraciones y la serpiente lo nota. No solo dice y minimiza el nombre, la personalidad o este trato de Dios, del Dios de Israel o de Jehová Dios, sino que ahora, obviamente, la agrega también a lo que Dios dice. Y dice ahí, dijo Dios. Más encima dice Dios. Y dice, ¿y a dónde dijo Dios eso? Dios no lo dijo. Dijo a Dios, no hay que tocarlo. Y mucho menos comerlo. Si lo tocamos, lo comemos, morimos. Obviamente Eva añade a la palabra de Dios algo que no estaba dicho por él. Dios nunca le dijo eso a Adán, y Adán nunca le dijo eso a Eva. Eva lo inventó. Ahora fíjate, estaba leyendo un comentario de un hermano y decía Carballosa, en este caso dijo que hay una cosa más que ella minimizó y fueron las consecuencias: morir. A veces le he dado vuelta al asunto de pensar que podría ser, sí, ¿por qué? Y él decía, básicamente por lo que Dios dice. Le dijo a Adán, el día que de él comas, ciertamente, verdaderamente vas a morir. La Biblia griega del Antiguo Testamento dice, ciertamente morirás de muerte. Vas a morir, no es que estoy... Y fíjate cómo responde Eva a la serpiente, dice ahí, no dice ciertamente, no es que de verdad voy a morir, dice voy a morir. Como que minimiza las consecuencias quitándole una palabra. Y fíjate que en muchas de sus declaraciones quita palabras, le va quitando cosas a lo que Dios dice. Y en otras le añade. Eso muestra que no entendía muy bien, no conocía muy bien cómo era Dios. Y fíjate que obviamente habiendo establecido la base de donde tomaría mayor fuerza la tentación, ya la serpiente, ¿qué hace? Establece la base. Ya la tricé. Ahora vamos a romper. ¿Cuál es la pregunta? Y Satanás le responde después que la mujer dijo Dios, no tocaréis, no comeréis ni tocaréis para que muráis. Y la serpiente dice ahí, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y esto podríamos dividirlo en tres cosas. Fíjate, básicamente Dios, en primer lugar, la serpiente establece una negación de la verdad de Dios. Básicamente dice, Dios es mentiroso. Lo que Dios te dijo es mentira. No vas a morir. Ahora, a veces, querido, Satanás hace ese tipo de cosas. Cuando tú empiezas a conocer más el carácter de Satanás, a veces Satanás va a ser directo, va a hacer cosas directas.
No, en contra de Dios. Dios es mentiroso. Hoy ahí lo vemos. Dios mintió. Te lo dijo básicamente, dice, no moriréis. Ah, está mintiendo, Dios está mintiendo. Y uno lo puede ver. Ah, ya. Pero más y más en la conversación empieza a cambiar el tono. Mira, la primera cosa que pone Satanás en la mente de Eva, o lo que pone la serpiente en la mente de Eva, es que Dios es mentiroso. Dios no les está diciendo la verdad. Dios no quiere que sean como Él, porque Él sabe que van a ser como Él. Van a conocer el bien y el mal. Y Dios no quiere eso. Dios es envidioso con su poder. Es envidioso con su saber. Él no lo quiere compartir. ¿Lo suena? En segundo lugar, sigue el argumento de la serpiente y lo acuña a algo que la serpiente sabe. Dice, Dios sabe que el día, y eso dice, Dios sabe, sino que sabe Dios, Dios sabe. Querido, a veces pensamos, y te digo muy honestamente, que Satanás no sabe, pero Satanás sabe mucho más que tú y que yo de Biblia. Y te puede hacer creer lo que Él quiere hacerte creer y convencerte de que estás en lo cierto. Querido, Satanás conoce mucho más del carácter de Dios que tú y que yo. Lo conoce. Y fíjate que aquí acuña algo que conoce Dios. Dios sabe, Dios conoce todo. No conoce ciertas cosas, Dios sabe todo. Dios lo sabe. Yo imagino a Eva y dice, sí, pues Dios sabe. Y dice, Dios sabe que el día que de Él comías, ciertamente vas a ser como Dios. Dios lo sabe. En otras palabras, apunta al carácter de Dios, a su conocimiento ilimitado de todas las cosas, y de eso se desprenden dos realidades que repercuten en la actualidad, en el día de hoy. De hecho, ¿cuál es una de ellas? Básicamente, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y pasó exactamente. Ahora, hay algo interesante en esa última sección, donde dice ahí la serpiente, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y aquí es donde se pone complicado, sabiendo el bien y el mal. Porque dentro de esa declaración hay un sentido de ambigüedad en lo que Satanás o la serpiente está diciendo a Eva. Hay una mezcla entre lo que es la verdad y el error. Y dice, ¿y a dónde está la verdad? Sí. Y uno dice, uno que sabe a veces le dice, ¿es mentira lo que dice Satanás? No, en cierto grado es verdad. Cuando Satanás dice, serán abiertos vuestros ojos, ¿es verdad? ¿Se acuerdan después que comieron, se miraron y cómo estaban? Desnudos, dice, y se avergonzaban, o sea, sus ojos fueron abiertos, ¿verdad? Si Satanás sabe, te dice verdad, sí. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esta es la cosa que dice. ¿Y eso es verdad? Sí y no. Y dice, ¿cómo hace eso? Porque Satanás es padre de mentiras. Y aquí está el punto ya, el ápice mayor. Satanás sabe mezclar la verdad con la mentira. Y si tú no sabes la verdad, lo más aseguro que te vas a creer la mentira. Te lo firmo. Hay muchos. Y pueden ser mentiras muy grandes o pueden ser pequeñas trizaduras. Pequeñas cosas que tú crees que son así y en realidad no son así. Y ahí es donde Satanás dice, aquí está. Como dije, hay un sentido de verdad en esa declaración y un sentido de mentira. Y te voy a explicar por qué. Una cosa es conocer una realidad y una muy distinta es vivirla esa realidad, que es una forma de conocimiento también.
Una persona puede venir a mí y me dice, ¿sabes qué? No quiero tu consejo sobre el adulterio, he adulterado, tú no sabes lo que es eso, no conoces lo que es eso. Yo le puedo decir, sí, en realidad, sí lo conozco. Sí sé lo que es. La diferencia entre tú y yo es que tú lo vives, o lo viviste. Yo lo sé por lo vivo. Y no necesito pasar las consecuencias para saber que es doloroso. Y eso es exactamente lo que hizo Satanás. Ciertamente serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Sí, lo van a saber, pero de forma práctica. Vas a palpar lo que significa el bien y el mal. Hasta hoy en día pagamos las consecuencias del bien y el mal por querer conocer eso. La pregunta es, ¿alguna vez Dios se los negó? Querido, Dios nunca les negó ese conocimiento a Adán y Eva. Esa era la prueba. La prueba era obediencia, y en esa obediencia iban a ganar el conocimiento de aquello que era agradable a Dios y por consecuencia lo que no agradaba a Dios. ¿Qué significa? Básicamente es como si yo le dijera a mi hijo, hijo, mira, lo único que no quiero que hagas, tienes 10 dulces, pero uno no te lo tienes que comer, solo uno. El dulce por sí no es mal, pero uno no tiene que comerlo. ¿Qué le estoy enseñando a él? Que en base a la obediencia él puede adquirir conocimiento de algo, y en este caso, en Adán y Eva, de lo bueno y de lo malo. O te comes el que te dije que no te comieras y vas a saber las consecuencias también de lo bueno y de lo malo. Querido, Dios nunca les dijo a Adán y Eva que no iban a saber lo que era bueno y lo que era malo. Dios lo sabe. Dios conoce el pecado, ¿cierto? La pregunta es, ¿hace pecado? No. Él sabe todas las implicaciones del pecado. Y por eso la pregunta y la cosa que Satanás les propuso a Adán y Eva es ambigua. Porque tiene verdad, sí, pero no toda verdad. Una verdad media. Ciertamente seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a saberlo? Esta es otra pregunta. Y acá no aparece esa pregunta. No es que Adán le dijo, de veras, pero ¿y cómo voy a saber el bien y el mal? Ahí hubiese sido otra historia probablemente. Pero no aparece esa pregunta. Hay dos formas a veces de saber o de conocer. O lo vives o lo sabes. No por vía de experimentación, sino de observación. De saber, de conocer. Tú escoges. ¿Cómo lo haces? O lo quieres vivir o lo quieres mirar. Pero no dejes que Satanás te tiente con eso. Y con ninguna cosa, siempre hace lo mismo. A veces cambia un poquito la forma, pero siempre va al mismo momento. ¿Lo quieres vivir o lo quieres observar? ¿Qué significa observar? Obedecer. Obedezco y mira las consecuencias. Por la Biblia, ¿qué pasó con David? ¿Qué pasó con estos hombres que hicieron tal cosa? ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí tengo los ejemplos para no hacerlo. ¿O quieres hacerlo y vivirlo tú? Fíjate que es interesante, porque Satanás hace eso de vez en cuando. Adán y Eva conocerían el bien y el mal, y Dios les proveería ese conocimiento, como dije, pero no bajo la vía de experiencia, sino de una realidad basada en la obediencia hacia Dios, cosa que ni Adán ni Eva hicieron. Fíjate, miremos qué pasó con la respuesta de la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Qué pasó? Ahí quedó la mujer. Todo su argumento que tenía murió. ¿Murió? Satanás la convenció. La convenció de que Dios es mentiroso, de que Dios no cumple su promesa y que Él es egoísta, es envidioso. Todo eso tiene que ver, querido, con que al final Adán y Eva se centraron en sí mismos y dudaron
de lo que Dios les dijo. Dudaron. Ambos. Ahora, cuando pensamos en esta cita, en Génesis capítulo 3, vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. A veces, hermanos, piensan de inmediato en Santiago capítulo 1, versos 3 y 15, al 15. Dice, mira, ahí está. ¿Qué dice ese pasaje? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal o por el maligno, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Viste? No es Satanás, es la propia naturaleza de uno que te hace llevar o ir al pecado. Sí, pero eso no se puede aplicar a Adán y Eva, porque Adán y Eva no tenían naturaleza pecaminosa. ¿No? Por eso la tentación a Adán y Eva es una tentación externa, no es interna. Ese agente externo de maldad es externo, literal. Que está y tomó posición de la serpiente, mira, Satanás, el diablo, y ahí está, conversando con Eva y haciendo dudar del carácter y la personalidad de Dios. Querido, cada vez que pecamos, algo de ese residuo de Adán y Eva está en nosotros. Seguimos no confiando en Dios. No confiamos en Dios. Como Adán y Eva. No confiamos ni en sus promesas, ni en su palabra, ni en lo que Él dice. No confiamos. Como Adán y Eva lo hicieron. ¿Qué hicieron? Se pusieron ellos mismos y dijeron, no, yo mejor. Querido, cuando hagas eso, mejor dile al Señor, disciplíname. Porque esa es la naturaleza adámica. Este texto de Santiago no se puede aplicar a Adán y Eva porque ellos no tenían, como dije, una naturaleza pecaminosa, y la tentación por eso es una tentación externa que producirá concupiscencia futura. Por lo tanto, el texto no describe el comienzo del pecado, sino que básicamente lo que hace es desarrollar en la vida de la primera pareja cómo ese pecado va a surgir. Lo que estamos tratando es cómo se va a desarrollar el pecado en el corazón. ¿Cómo se desarrolla? Mira, dice ahí, fácil. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Vista. Empezamos. Que era agradable a los ojos. No sé qué agradable en el control, si era igual que todas las otras plantas. No sé. Lo agradable era el hecho de saber que podía ser como Dios. Eso lo hacía agradable. Que era algo codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Ahí está. Y eso surge, y eso produjo el primer pecado. Desobediencia. Fíjate, vio. Después dice que era agradable a los ojos, que era algo codiciable, y tomó. Ahora, si lo pasamos a esta esfera nuestra, ahí aplica Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de tu propia concupiscencia, no de la concupiscencia de Satanás. ¿Ya? Por si acaso. Pero a veces pienso que Satanás tiene, diríamos en buen chileno, la oreja roja, porque lo acusamos a Dios de que él hizo algo y Dios me imagino el no dice nada. Él me está echando la culpa a mí, y míralo él, si él hace todo lo que, mira, sus pecados son de él, me echa la culpa a mí. Tu propia concupiscencia. Dice ahí, no, que por tu propia concupiscencia es atraído y seducido. Así. Es como que la carnada está dentro de uno y ese uno siempre se tira, te tira para que peques. Mira, mira. Y empieza, como dice ahí a Eva, a ser agradable en los ojos, codiciable. Oh, dice,
pequé. Bueno, ahí está. Y eso va a luz el pecado. Querido, es interesante ver cómo la primera pareja entendía eso. Ahora bien, la pregunta que debemos considerar en cuestión es ¿cómo es que la serpiente pudo hacer todo lo que hizo? Bueno, fácil. Porque la serpiente, de hecho por Juan en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, dice que es descrita como la serpiente antigua, llamada Satanás y Dios. Por lo tanto, la serpiente esa, que está en Génesis 3, fue instrumento de Satanás. Fue un instrumento, un medio, nada más, para llevar a cabo sus propósitos y hacer caer a la primera pareja del hombre y la mujer. Y es interesante porque fíjate que Adán dice ahí al final del texto, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Me llama la atención esa expresión, porque cuando veo la Biblia, veo que la mujer puede ser de mucha bendición, pero también de una gran amargura. Pienso en Jezabel con Acab. Dice, Jezabel así que era mala. Dice, sí, pero que era mala, sí, pero era su mujer. Y controlaba acá como quería. Le da exactamente lo mismo. De aquí vemos a Eva, en vez de retractarse, dice, no estoy haciendo algo mal. ¿Qué hizo? Amigo Adán, mira, no me pasó nada. ¿Qué? Esposo mío. Me imagino a pecadora, hubiese sido bueno, pero no pasó. ¿De ahí qué hizo Adán? Comió. Y a veces eso me muestra que la mujer tiene un gran poder, más de lo que uno quisiera, que puede ser una muy linda bendición o una muy mala maldición. Velo ahí, velo en la Biblia. A veces he escuchado esta frase que dice, el hombre dice, yo soy la cabeza, y la mujer dice, sí, pero yo soy el cuello. En otras palabras te diciendo así, yo te manejo así. Tú puedes pensar todo lo que sea, pero el que te maneja soy yo. Y la hermana dice, mira. Sí, pero fíjate, querida hermana, una mujer que no está bien con Dios puede ser en realidad un problema serio. Y tú lo puedes ver acá con Eva. Eva no asumió su lugar, y Adán tampoco se percató de su problema. La orden fue dada a Adán, ¿se acuerdan? Y Adán podría haber dicho a Eva, ¿qué hiciste? Comiste del árbol que te dije que no comieras. Dios nos dijo que no. Dios me dijo que no. Pero lo más seguro que Eva dijo, pero no me pasó nada, mira. No se dice siempre, pero si no va a pasar nada. Ya. El típico de muchos de todos. Yo diría, ¿qué no pasa nada? Pero si no va a pasar nada. Y después cuando pasa, te dije que iba a pasar, ¿no? Típico. Me imagino acá a Eva diciendo, pero no me pasó nada, mira, Adán, come. Y Adán comió y ahí vino las consecuencias. ¿Por qué? Porque Adán era responsable. Y a veces la esposa puede llevar a su esposo a una responsabilidad fatal. Literalmente. Desde ahí comienzan los problemas, querido. ¿Quieres saber las responsabilidades que conllevan todo esto? Vamos a verlo la próxima semana. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos animas, Señor. Y gracias por enseñarnos, Señor, que el producto de la desobediencia del hombre y la mujer, hoy estamos envueltos, Señor, en pecado y la maldad, Señor. Gracias porque donde abundó el pecado, sabemos que sobreabundó tu gracia. Y es por esa gracia, por medio de la fe en Cristo, que hoy podemos ser vueltos, Señor, a tu imagen. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en este transcurso, en este camino a nuestra patria celestial.
y permítenos vivir cada día la imagen de tu Hijo Jesucristo. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Bien, pasamos a...